Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si Oh, me permitiste, voy a presentar tu dale. exposición. Yo Eh, tengo un PowerPoint, aviso. Todo está bueno, basado en el PowerPoint. perfecto. Sí, ya lo vamos a ir pasando. La conferencia de la doctora la ha titulado Estudios de Ancestría, Logros y Dificultades. ¿Es correcto, Mónica? Sí. Correcto, pero le había cambiado el nombre porque no lo encontré. Mis disculpas, estuve en Europa hasta hace unos días y no había encontrado el título, pero el tema es el mismo, solo que ahora van a ver un título diferente, pero no Bueno, lo había voy encontrado. a leer un breve currículum que nos ha mandado la doctora. Breve, pero es larguísimo. Igualmente sigue siendo breve porque tiene una trayectoria enorme la doctora. Es licenciada en antropología con especialización en arqueología, año 1983 de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República del Uruguay. Tiene máster hechos en biología. Es profesora titular de antropología biológica, consejera de la Facultad de Humanidades y de la Comisión Coordinadora del Área Biología del Programa de Posgrados de la Universidad. Es expresidente de la Sociedad Uruguaya de Genética y de la Asociación Latinoamericana de Antropología Biológica. Su investigación está enfocada en poblaciones humanas pasadas y presentes. Entre sus objetivos trata de recobrar partes olvidadas del pasado de las poblaciones y su relación con la identidad regional y nacional. Ha publicado más de 100 artículos, libros y capítulos de libros. Recibió las siguientes distinciones: el premio por Mujer en la Ciencia de la UNESCO en el año 2019. El siguiente premio es premio único al investigador de trayectoria más destacado de la Asociación Latinoamericana de Antropología Biológica, esto en el año 2018, y dictó la conferencia Constancio Lázaro, de la Sociedad Uruguaya de Genética, en el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Genética del año 2019. Esto es brevemente el currículum de la doctora. Y bueno, pasamos a escuchar la doctora Mónica. Ok, bien. Bien, adelante. Eh, bueno, como le dije, como no tenía el título a mano, le puse este, pero la idea es la misma, ¿verdad? A diferencia de Alejandra, yo voy a ir por el lado técnico, eh, porque de hecho lo que me ha pasado es que mucha gente que se hace los estudios después no entiende de dónde salen los datos y entonces te cuestionan, pero ¿cómo si el mío es italiano, me sale francés o no sé, o me salió muy poco de fulanito, pero yo sé que somos primos hermanos o segundos o lo que sea? O bueno, muchísimas de esas preguntas. Entonces, intentaré, de repente es muy aburrido para ustedes, pero bueno, es la forma en que lo presenté. Hace poco además di una charla ya en Barcelona, una mesa redonda, para sociólogos que obviamente querían saber cómo funcionaba porque no lo entendían. Entonces cuando uno decía, hablaba, por ejemplo, de ancestría indígena, decían, bueno, ¿qué quiere decir eso? Cómo lo sacan? ¿Cómo no lo sacan? ¿Hasta qué punto es confiable? Entonces, me basé un poco en eso pensando que la formación acá iba a ser muy diversa. Entonces, bueno, ¿cómo se puede estudiar, verdad? ¿Qué es lo que se estudia? Bueno, básicamente lo que se estudia es el ADN, ¿verdad? Entonces, bueno, dentro de eso vamos a hablar el cómo se estudia los distintos modos de herencia, lo que hablaba Alejandra del mitocondrial, la otra parte que no dijo sería el cromosoma Y, ¿verdad? Que también se puede estudiar, y por supuesto el resto del ADN. Por lo tanto, vamos a tener una herencia materna o maternal, paterna y biparental, que va a permitir, de cierta manera y con ciertas limitaciones, determinar los orígenes geográficos, tanto por el lado paterno, materno, general, ver además qué parte es materna y qué parte es paterna, con también ciertas dificultades, determinar los tiempos. Yo no he trabajado mucho en la parte de identificación
de identidad. Por lo tanto, ese tema que justamente lo tocó Alejandra, yo no lo voy a tocar, pero creo que es con el que están tal vez más familiarizados. ¿Para qué? Bueno, por un lado tenemos estudios de ancestría, yo trabajo con poblaciones, no trabajo en general con individuos, aunque sí nuestro laboratorio en la facultad hace estudios de ADN mitocondrial, eso rutinariamente y con cierto costo, porque nosotros mandamos, por ejemplo, a secuenciar a Corea, o sea que tiene un cierto costo, que es lo que le derivamos a la gente que viene. Debo decir que la gran mayoría de la gente que viene a consultarnos es porque quiere ver si tiene ancestría indígena, que es lo nuevo, digamos, en Uruguay, de que estuvimos 150 años sin aporte indígena, y ahora después les voy a mostrar al final unos datos sobre la población uruguaya actual de los distintos aportes. Pero bueno, lo que analizamos en general, y con proyectos puntuales vemos también herencia general, biparental, y también cromosoma Y. Incluso Patricia Mut en este momento terminando su doctorado sobre cromosoma Y ya hizo la maestría sobre el mismo tema. Entonces, bueno, dentro de los aportes lo que más nos ha llamado la atención es esta invisibilidad indígena previa, que ahora resurge, lo que se llama actualmente la reemergencia indígena, y también que cómo esto influye en lo que es la identidad nacional y la identidad regional. Uruguay era la Suiza de América hasta hace poco. Bueno, el tema ese de que los argentinos, por ende los uruguayos, descendemos de los barcos, ¿no? Canción conocida, y bueno, que viene de bastante atrás, mal parafraseada por vuestro expresidente, y a los argentinos me refiero, por Fernández, que lo dijo mal. Lo dijo como la canción, no dijo cómo era el inicio. Y bueno, un tema que estamos trabajando ahora, que les va a parecer curioso, es el origen de enfermedades genéticas, buscando, y ahí nos vamos bastante más atrás de lo que decía a veces Alejandra, el efecto fundador, o sea, quién fue el primero en una familia extensa, que muchas veces todavía no hemos logrado identificar, quién fue el primero que tenía la mutación, incluso dónde estaba, si es en Uruguay, en el caso de la enfermedad que les voy a plantear, si ese fundador estaba en Uruguay o en España, que son los dos lugares posibles, o incluso en Argentina. Y bueno, esta parte ya de la historia familiar, encontrar parientes, obviamente la identidad, ¿verdad? Que esa es la parte que digo que prácticamente no voy a hablar. Bueno, acá viene la partecita biológica. Los humanos todos estamos, todos humanos, todo el ser vivo está formado por células. En el caso de humanos hablamos de células eucariotas, quiere decir que tenemos un núcleo y un citoplasma, y tenemos ADN en dos lugares. El más conocido, obviamente, es el que está en el núcleo, que es el que está en los cromosomas, ¿verdad? Disculpa, pero me parece que no estás pasando la página. Ah, wow. No marqué tampoco el sumario, no estoy pasando nada. Uf, ahora ven el sumario. Sí. Sí. Bueno, Sí, sí. eso fue lo que les dije, pensé que lo estaban viendo, y esta es la célula. ¿La ven? Sí, Bien. sí. Les decía que células humanas tenemos un núcleo donde están los cromosomas que tienen ADN, y en el citoplasma tenemos las mitocondrias, esto es el retículo, las mitocondrias están acá, perdón. Las mitocondrias, no sé por qué marqué con la flecha lo que no es, las mitocondrias que tienen su ADN, ¿verdad? Y este es el famoso ADN mitocondrial. Esta sería la cadenita famosa porque les dio el premio a Watson y Crick ya hace 50 años, 73 exactamente, ¿verdad? Lo que importa acá es que esto es como una frase formada nada más que por 4 letras, A, T, G, C, ¿verdad? Entonces, bueno, acá estos enlaces de una cadena con la otra siempre son iguales, siempre enlaza la adenina con la timina, la guanina, o sea que yo puedo leer una hebra o puedo leer la otra que van a ser complementarias. Y bueno, tenemos 3.000 millones más o menos de pares de base cada humano, que sería nuestro genoma. Toda nuestra información genética está allí. En realidad está en bastante menos, porque estaría básicamente en lo que llamamos genes, que son partecitas de esta cadena. De todas maneras, cuando estamos analizando ancestría o variabilidad, no nos importa que esté en el gen o en las regiones intergénicas. Lo que me importa es ver la secuencia y ver las coincidencias que tienen dos individuos o varios individuos en esto, ¿verdad? En esta cadena, que yo puedo decir, bueno, a ver, en tal cromosoma, en tal posición que tengo o que no tengo, ¿verdad?
Entonces, bueno, no nos interesa que el gen es la parte que codifica, que me da una proteína, que es lo que se estudiaba hasta la década de 1990, ¿verdad? Estudiábamos el producto del gen, la proteína, por ejemplo, si un grupo sanguíneo era A, B, B, 0, ¿verdad? Eso es un producto, pero eso tiene a su vez un correlato en la secuencia de ADN que hace que yo tenga un determinado grupo sanguíneo o lo que quieran, una albúmina, todas esas cosas que les dan en los resultados en los laboratorios. Bien, entonces dijimos, la mayor parte del ADN está en los cromosomas, que en el caso de los humanos son 46, esto salvo alguna excepción de alguna patología genética, ¿verdad? Pero básicamente tenemos 46 cromosomas, agrupados en 23 pares, donde siempre tenemos un par paterno y un materno, ¿verdad? Están ordenados por tamaño hasta el 22, y después tenemos el par sexual, que para los varones es XY y para las mujeres es XX, ¿verdad? Estos 22 pares son los que conocemos como autosomas, y cuando hablamos en general de ADN o ADN nuclear nos referimos más que nada a estos 22. Y el X que se hereda un poco diferente, pero el X también, que el X al ser tanto de los hombres como de las mujeres, estoy hablando siempre obviamente de sexo biológico, ¿verdad? El X recombina en algún momento la palabra que usó Alejandra, que intentaré muy brevemente explicar. ¿Qué es esto de la recombinación? ¿Verdad? Pues yo hasta ahora les dije, bueno, nosotros todos recibimos un cromosoma paterno y un cromosoma materno en cada caso, ¿verdad? O sea, uno de padre, uno de madre. Si soy varón, obviamente es porque mi padre me pasó su cromosoma Y. Si soy mujer, es porque mi padre me pasó el cromosoma X, porque la madre siempre me va a pasar un X, porque no tiene otra cosa. Bueno, las células se dividen normalmente por un proceso que no nos interesa demasiado, que se llama mitosis, porque va dando células idénticas. Yo me raspo o me lastimo, enseguida aparece un nuevo tejido con nuevas células que son idénticas o deben ser idénticas a las anteriores. Pero para formar gametos, o sea, para formar los espermatozoides y los óvulos, dicho de alguna manera, que después me van a formar el cigoto, o sea, el huevo, que va a ser el nuevo individuo, es un proceso bastante distinto donde a partir de una célula madre voy a tener células con la mitad de cromosomas, ¿verdad? Estas células de la mitad de cromosomas son las que se unen con las otras, si no nuestro hijo tendría, en vez de 46, 92. Bien, ¿qué pasa en este proceso, verdad? Bueno, acá sí es cuando vamos a tener ese proceso de recombinación. Este individuo, que para simplificar obviamente tiene nada más que 2 pares de cromosomas, los blancos, digamos, o celestitos son paternos y los rojos, digamos, que son los maternos, antes de formar sus células haploides, sus gametos, lo que va a hacer es tener un proceso de recombinación, de forma tal que a estos gametos no les va a llegar un cromosoma de cada uno, o sea, de cada abuelo, sino que les va a llegar un cromosoma recombinado. O sea, en este momento, en esta etapa, los cromosomas del mismo par se unen y intercambian pedacitos, ¿verdad? Esto hace entonces que no se pasen los cromosomas enteros, pues si no yo tendría un cromosoma entero de mi tras, tatarabuelo y otro de mi tras, tatarabuela del otro lado, ¿verdad? Eso no sucede porque justamente existe este proceso durante la división en que hay un intercambio de fragmentos. Acá esto se mostró un fragmento acá, pero eso obviamente es para todos los cromosomas. Esto lleva a que decíamos, ¿verdad? Que teníamos 50 y 50, lo dijo Alejandra, ¿verdad? 50 y 50 de cada progenitor, pero ya después, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en este caso, fíjese que de este abuelo iba a tener mucho más en este cromosoma que del otro, ¿verdad? Por ejemplo, o en este ni siquiera hubiera recombinado, mientras que en este sería la inversa, ¿verdad? No sé si queda clara la idea, pero eso hace que ya después de la primera generación, o sea, de padres, hijos, ya el porcentaje no sea tan exacto, ¿verdad? Porque va a depender de cómo recombinó, si me tocó más o menos de un abuelo y de ahí para atrás, porque este proceso de recombinación es en cada generación. O sea que a mí me puede haber tocado mucho o poco de cada abuelo y en algún momento
obviamente se va a perder. Yo no tengo ADN de todos mis tatarabuelos o del primer sapiens que vivió hace 200.000 años, ¿verdad? Tal vez tengo algo, sigo siendo sapiens, debo tener algo de ese sapiens, que puede coincidir o no con el de otra persona, pero es un poco al azar lo que me toca, ¿verdad? O sea que dijimos, el ADN de los padres sí contiene la información de los abuelos, pero ya después no tengo el 25% de cada abuelo, sino que puede variar, ¿verdad? O sea que nunca voy a tener, es raro que yo tenga 20 por 25%, digamos, ¿no? O sea, me va a dar 22, 20 de un abuelo, de otro voy a tener más. Y eso hace obviamente que con mis primos también va a variar, incluso con mis hermanos, donde esperaría un cuarto, también va a variar, ¿verdad? ¿Qué pasa con cromosoma Y y ADN mitocondrial? Bueno, aquí tenemos un caso del cromosoma Y que no va a recombinar porque no tiene otro cromosoma igual. Tiene un pedacito apenas que comparte, que es un 1% que comparte con el X. El X sí obviamente va a recombinar con el otro X, o sea, si es una mujer está recombinando, pero él iba a pasar de hombre a hombre a hombre a hombre, o sea que los hombres actuales, están en la charla, tienen su cromosoma Y que puede ser a veces trazado en miles de años atrás. ¿Ah? Lo mismo sucede con el ADN mitocondrial. Dijimos que el ADN mitocondrial estaba fuera del núcleo, está en las mitocondrias, que además para ventaja de nosotros hay muchísimas mitocondrias. Por eso me llamó la atención que Alejandro dijera que era caro el estudio mitocondrial, porque en realidad lo único que hace es secuenciar un pedacito. Este ADN mitocondrial, la madre la va a pasar a sus hijos, sean hombres o mujeres. ¿Por qué la madre? Porque en el proceso de meiosis, el óvulo que queda, porque los demás se eliminan, digamos, son cuerpos polares, el óvulo que triunfa, digamos, va a tener todo el citoplasma. Mientras que el espermatozoide, que se forman muchos, va a ir perdiendo el citoplasma, que al final queda en la cola, el poquito de citoplasma que se dividió entre los distintos espermatozoides queda en la cola y al penetrar el óvulo directamente se pierde, ¿verdad? O sea, en realidad lo que tenemos es que el ADN mitocondrial lo vamos a seguir por la línea femenina, ¿verdad? El varón sí, o sea, si no toma hermanos, vamos a tener que coinciden en su ADN mitocondrial. No así en el otro caso. Me quedó el título para arriba, pero igual lo ven. Cuando miramos el ADN mitocondrial, el de esta pareja de hermanos, asumamos que son hermanos, tiene el de su madre, que a su vez tenía el de su madre. O sea, al final, por eso les digo, puedo trazarlo miles de años para atrás. A veces, claro. Muchas veces, además de la recombinación, que en este caso no se da, sí se adquieren nuevas mutaciones. El ADN mitocondrial se caracteriza por tener una tasa de mutaciones más alta que el resto del ADN. Ahora es más inestable. Entonces, bueno, eso seguramente Claudio vuelva sobre este tema, pero no va a ser igual a aquel ADN mitocondrial de hace 30.000 años. Probablemente se introdujeron mutaciones que me permiten, ¿verdad?, a la larga, tener mayor proximidad entre individuos. Por ejemplo, en Uruguay descubrimos en restos arqueológicos, de hecho hay una mujer que estaba enterrada en un cerrito de indios que se dató el esqueleto en 1610 años antes del presente, 400 años más o menos de nuestra era, claramente prehistórica, ¿verdad? Ella comparte su ADN mitocondrial con otro individuo que tiene unos 500 años, pero también eso es justo al límite de los 600, al límite, digamos, del periodo, al final del periodo prehistórico, digamos, antes de la conquista. Comparte, no son exactos, también lo comparte con un charrúa conocido, que fue llevado a Francia, donde falleció, el cacique Baimaca Perú, tienen las mismas características, y hay población actual de Uruguay, tenemos identificado cerca de 10 personas en distintos lugares de Uruguay, siempre esperando datos de otros países, pero aparentemente en Argentina hay algunos, pero no está claro desde cuándo están en Argentina, eso después Claudio tal vez me lo conteste, pero digamos que hay una línea, ¿verdad?, que podemos trazar, y en esos casos sabemos que todos tienen un origen común, pero ese origen común, por las variedades, por las mutaciones que se fueron agregando, lo tenemos cerca de los 10.000 años, hace 10.000 años, ¿verdad?
Es algo que habría sucedido aparentemente en Uruguay, ya que no lo estamos viendo en otros lados, y la cantidad de mutaciones que tienen estos 10 individuos vivos respecto también entre ellos y respecto a los prehistóricos y respecto al histórico que era Waimaca, Perú, nos permite trazar prácticamente a la época de el ingreso de los primeros indígenas a Uruguay, que fue hace unos 13.000 años. Estamos bastante cerca de esa fecha, ¿verdad? Obviamente, entonces me dirán, claro, el parentesco de alguien que tenga esas características puede estar muy atrás. Unos comparten más, otros comparten menos. ¿Qué pasa con el cromosoma Y? Bueno, les dije que ahí sí era solo de hombre a hombre, porque las mujeres no tenemos sexo biológico, cromosoma Y, ¿verdad? Entonces, bueno, el abuelo se lo pasa al padre, que se lo pasa al hijo. ¿Qué pasa con el autosómico? Dijimos, el que está en los otros 22 cromosomas. Ahí sí yo voy a recibir, ¿verdad? Mitad y mitad de los padres, en este caso, ¿verdad? ¿Se ve la flechita? ¿Ve mi flechita moviéndose? Sí, se ve. Ah, ok. Este individuo, o sea, mi madre, recibió mitad y mitad de sus padres, ¿verdad? Lo mismo que sería mi padre, recibió la mitad y mitad de sus padres, o sea, de sus abuelos. Esto ya no es tan real, ¿verdad? Yo les dije, si bien esto es mitad y mitad, ya acá los cuartos no son tan exactos. Lo pintamos así porque es más fácil, para que vean que estos dos hermanos tienen algo de todos sus 4 abuelos, ¿verdad? Pero cuánto tienen y cuánto coinciden, porque pueden coincidir más o menos, ¿verdad? No van a recibir necesariamente lo mismo, a la misma secuencia verde unos que otros, porque tal vez ella sí tenía la mitad, pero acá se puede haber separado, ¿verdad? Espero que hasta ahí vaya claro. Bien, entonces dijimos, ADN mitocondrial, yo tengo el 100% de mi madre, pero también de mi abuela y mi bisabuela y muchos miles de años atrás. Puedo adquirir, como dijimos, variantes, mutaciones a lo largo del tiempo, ¿verdad? Eso sí me permite a veces trazar, como decía, las diferencias. Caso de cromosoma Y, tengo 100% del padre, lo mismo del abuelo, bisabuelo, acá también puedo ir adquiriendo variantes durante el tiempo. ¿Mm? Pero se heredan en conjunto, y es una cosa que no dije, para no haber recombinación pasa entero, ¿verdad? Es lo que llamamos el haplotipo, pasa sin recombinación. ¿Qué pasa con el resto, con el nuclear, con el autosómico, verdad? Bueno, de los padres sí tengo bastante similar al 50-50, o igual al 50%, ahí pasa que, claro, depende si uno es X o XY, porque el cromosoma Y es más chiquitito que el X, pero ya de los abuelos empezamos con los aproximados. Teóricamente voy a tener 25 de cada abuelo, pero eso no es exacto. Voy a tener un 12,5 de cada bisabuelo, y voy a tener un 6,3 de cada tatarabuelo y así 3,1. Entonces, claro, cuando empezamos a valores menores del 3,1, es un poco lo que podemos a veces decir, bueno, puede ser un error de la técnica, ¿verdad? A mí cuando me dan un resultado, los 1% los descarto de base, porque ahí hay margen de error. Cuando alguien tiene un 2, bueno, puede ser que sea o no. Cuando tenés un 3, normalmente está indicando algo, ¿ah? Porque bueno, serían una, 2, 3, 4, 5 generaciones atrás, y hasta ahí es más o menos lo que llega en estos momentos, no mucho más allá. Bueno, ¿cómo determino a partir de todo esto un origen geográfico? Que eso ustedes vieron si hicieron estudios de ancestría, que le dan mapitas muy bonitos, ¿verdad? Donde tienen tanto por ciento de tal y tanto por ciento de cual. El camino del ADN mitocondrial, ¿verdad? Partamos de un Homo sapiens que se genera, digamos, hace unos 200.000, acá están 170, hoy en día se acepta un poquito más, 200.000, el tema está muy clarito, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos ¿qué se le llamó L? A esas características ancestrales de hace 200.000 o 170.000 o 150.000 años, se le llama L. Es un nombre, una letra que se puso al azar, porque en realidad se había empezado por los americanos, que eran ABCD, se fueron agotando las letras en el momento que se determinan los africanos, ya estaban en la L. Y en principio, L0 o L1 serían los originarios de los primeros sapiens, y van a estar cerca de 100.000 años esparciéndose por África, con lo cual tenemos una gran variabilidad en África antes de salir. El que sale de África es el L3, que se convierte rápidamente en N y en M.
importa las letras, lo que me importa es que podemos trazar hacia dónde fueron, ¿verdad? Van a salir, de hecho, por rutas, ruta más al norte sobre el Mediterráneo, una ruta más al sur en el Mar Rojo, ¿verdad? Por Arabia, en este caso, o por lo que sería Israel, Líbano, ¿verdad? Van a ir a Europa, el libro, por ejemplo, se llama Las 7 hijas, ¿cómo se llama? De Eva o algo así, que tiene los 7 haplogrupos, ahí estoy juntando, ¿verdad? Más comunes, H es el más común de todos, mitocondrial para Europa, más del 50% de la población europea suele tener el H, y después tenemos el otro camino que va hacia Asia. Bueno, Australia me la salté un poco, ¿verdad? El color de Australia en realidad no es el mismo que el de América del Norte, y el de América del Norte y América del Sur debieron estar en el mismo color, lo aclaro por las dudas, pero bueno, el trayecto sería que en esta zona de Asia, no está claro exactamente dónde, se van a generar estas características, conjunto de mutaciones, que conocemos como A, B, C o D, que van a pasar a América, donde van a ir adquiriendo distintas características. Cuestión tal que en América, tanto América del Norte como América del Sur, y América Central, obviamente, tenemos A, B, C o D, que sería lo que llamamos los haplogrupos, o sea, conjunto de características indígenas americanas, que llevan en América muchas veces cerca de 18.000 años. Podemos discutir la fecha. ¿Una pregunta, algo? No. Bien. En América del Norte, solo en América del Norte tenemos la X también, que es otro grupo, que acá está como que llegó en avión desde Europa, no es así. Hay un X que se va a diferenciar para Europa y para Asia, pero bueno, son muy poquitos los individuos X y en América del Sur no los tenemos. O sea que, por ejemplo, si yo analizo el ADN mitocondrial de alguien y me da que tiene las características en su secuencia correspondientes al A, le puedo asegurar que es indígena americano, porque además este A americano es algo diferente del A asiático. O sea que yo le puedo decir, no, este origen es de Asia o este origen es indígena americano. Y hasta acá no dudamos. Esta parte realmente de mitocondrial es bastante sencilla. Si yo a alguien le digo que es A o B o C o D, generalmente es indígena americano, no sé que lo separe en algún asiático, que en caso de Uruguay hasta ahora no hemos encontrado ninguno. ¿Qué pasa con los H, que acá están en Europa? H, T, U, V, todos estos. Bueno, Europa acá es un poco más complejo porque si miramos Próximo Oriente, ¿verdad? Israel, Líbano, Turquía, Arabia, tenemos también vamos a tener H, y lo mismo sucede en el norte de África. O sea que podemos decir que estos haplogrupos, básicamente europeos, son también de Europa, de algunas zonas de Asia del oeste, el oeste de Asia, y o del norte del Mediterráneo. Ahí vamos a tener que ver un poco, a veces prioral, a veces se puede diferenciar, pero no siempre, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí es un poco más vago. Los africanos ya había dicho que básicamente están restringidos a África, todos los L, y obviamente cuando encontramos L ahora en América, generalmente está vinculado al tráfico de esclavos. Puede haber sido también africanos que han llegado después y ahora están llegando nuevamente africanos o descendientes de africanos, o sea que no necesariamente esté vinculado al tráfico, pero lo más frecuente es la vinculación con el tráfico de esclavos. ¿Qué pasa con el cromosoma Y? Sería el camino, pero no se lo marqué porque el camino es exactamente igual. O sea, las flechitas serían exactamente las mismas. Tenemos un origen africano que va a salir por el este de África hacia Eurasia, de ahí se va a separar para Europa, para Asia, y finalmente va a pasar a América, que es el último continente en ser conquistado. Australia es conquistado previamente a América, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con las características, de nuevo, lo que llamamos los haplogrupos? Este color amarillento o naranja, anaranjado, justamente está marcando los primeros grupos, ¿verdad? Por ejemplo, el A o el B, cuando tengo un haplogrupo de cromosoma Y, A o B, las letras se repiten porque se pusieron las letras del abecedario, ¿verdad? Pero bueno, A, B,
son claramente africanos, mientras que el ahí se nos empieza a complicar, ¿verdad? Porque tenemos un E africano, pero también tenemos un E europeo, ¿verdad? En Europa el más común es el R1, que no sé dónde me quedó acá, pero bueno, R1 es el haplogrupo europeo más común, no lo estoy encontrando acá, R1A y R1B. R1B en Europa Occidental, R1A en Europa Oriental, obviamente en toda Europa y Mediterráneo y próximo, o sea, todo el Mediterráneo, tengo R1RA. No son los únicos haplogrupos europeos, pero son los más frecuentes, ¿verdad? ¿Qué pasa con América? Bueno, en América el 90% de los indígenas tienen lo que llamamos Q1, que lo tenemos por acá, ¿verdad? Este es el Q1. Ven que no es 100%, hay otros haplogrupos, pero fundamentalmente es este Q1, que tiene un nombre ahora larguísimo, ¿verdad? Bueno, ¿qué quiere decir cuando yo encuentro haciendo estudio de cromosoma Y a un Q1XXX? Es porque es indígena americano, ¿verdad? Si es R1A, R1B, normalmente es europeo, si es A o B, es africano, ¿verdad? O sea que también tengo un cierto grado de certeza no tan exacto como con mitocondria, es un poco más complejo. A la larga llego, pero necesito mucha más información, es mucho más caro, porque necesito muchas más características. El mitocondrial, como les dije, lo sabemos nosotros casi de rutina en el laboratorio, ya cromosoma Y no tanto. Generalmente no lo hacemos nosotros, lo mandamos a hacer fuera. Pero tenemos esta ventaja, ¿verdad? Que en general nos da el origen geográfico. ¿Qué pasa con los otros orígenes? Porque hasta ahora solo vimos lo que viene por lado paterno o materno. Y esto es un estudio comercial, que lo habrán visto un montón de veces, ¿verdad? No me marca este tipo de cosas, ¿verdad? Esto no soy yo, es alguien que participó de otro estudio, donde, por ejemplo, bueno, vemos 39% de España, acá está marcada España, 10 creo que es, no, 16% de indígenas de Bolivia y Perú y otro tanto por ciento, 16, de indígenas del este de Sudamérica. Estoy marcando esto en particular porque ahora vamos a ir a este tema, ¿verdad? Después 13% Portugal, después de 6% Europa germánica, y bueno, vamos bajando, yo les dije, yo todos estos unos de acá, de África, por ejemplo, Senegal, Camerún, realmente de acá para abajo no confío. Vasco sí puede ser, pero digamos que todos estos yo directamente normalmente los desecho, pero sí me quedo con todo esto, lo que está más arriba. Ahora vamos a ir a cómo se llega a esto, ¿verdad? Qué certezas tengo cuando me están diciendo sobre todo esto de acá arriba. Otro estudio comercial, este caso marqué solo Europa porque solo eran ancestros europeos, ¿verdad? Tenemos un 58% español, 26% de Italia o del este del Mediterráneo, básicamente del sur de Italia, 8% de judíos ashkenazi, 4% de portugueses, 2% de Balcanes, 2% de Sardinia, que también podríamos considerarlo Italia, y bueno, el resto eran unos por ciento, directamente no se los puse, ¿verdad? ¿En qué se basan estas determinaciones, verdad? ¿Cómo llego a todo esto? Bueno, esto este último era el mío. Y acá, por ejemplo, cuando hay algo que me ofrece Ancestry, que es uno de los que me hice, que me dice mis jornadas ancestrales, solo tengo una, la gallega, y es real, yo tengo dos bisabuelos, una bisabuela y una bisabuela gallegos. O sea que, en este sentido, es coherente, ¿verdad?, con lo que yo sé de mi historia oral y mis partidas, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea que este trayecto me queda. Y bueno, y después me regalan ahí una historia un poco de Galicia, y justamente las partes donde marcan más colorido, que es hacia el norte, una de mis bisabuelas era de Coruña, y mi bisabuelo era de una zona de Lugo, que acá está un poquito más claro. No parezco tener nadie más de acá, pero bueno, que yo sepa. Entonces, bueno, ahí me dice que el origen vendría bastante atrás, 1775 a 1800. Claro, mis bisabuelos nacieron alrededor de 1860, ¿verdad? Pero bueno, habría ancestros comunes que se pudieron trazar más atrás.
Y esto es un poco, este es tomado de MyHeritage, tiene ya, si tiene algún año, del 2020, pero es bastante reciente. Esto es la lista de grupos que, por ejemplo, MyHeritage considera, ¿verdad? Y estos individuos son los que analizaron ellos primero, por los cuales a mí me van a decir que yo soy del norte o del oeste europeo. O, por ejemplo, estos que son ingleses o escandinavos. ¿Cuál es la idea de esto, verdad? Bueno, la idea es que partieron inicialmente tomando muestras que supuestamente eran homogéneas de un lugar determinado. Varía el número de individuos y obviamente a lo largo del tiempo fueron aumentando. Por eso que también si uno mira a lo largo del tiempo el mismo test van a ver que cambia, porque yo les mostraba el mío ahora, que es este, ¿verdad? Donde tengo básicamente España y Portugal. En un momento me quedé sin España y tenía Portugal y Francia. En otro momento tenía básicamente todo Portugal y me había quedado sin el resto, o sea que evidentemente según las características. Yo pensaba que lo portugués era en realidad lo gallego, ahora no lo tengo tan claro porque descubrí que tengo una línea muy atrás portuguesa, separadí, pero de Portugal. Y también cuando me marcaba Francia suponía que era porque tengo dos bisabuelos de Menorca. Entonces, bueno, asumí que los franceses estaban confundidos, ¿verdad? Porque, ¿cuál es la base de volviendo a esto? Bueno, que toman gente que tiene una larga ancestría en el lugar, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Bueno, primero la larga ancestría, como decía Alejandra, normalmente la gente conoce los abuelos, con suerte los bisabuelos, y normalmente más atrás no. O sea que si hay migraciones previas, están obviamente contribuyendo, pueden estar afectando. Puede ser que alguien que sea un nórdico, un vikingo, que se fue a vivir a Galicia, cosa que parece que no era rara, bueno, después tuvo descendientes, entonces, bueno, ya son gallegos, pero de hecho puede ser que encontremos un vínculo con alguna zona, por ejemplo, no sé, de Dinamarca, Noruega, Suecia, ¿verdad? Bueno, y es real porque tenía ese vikingo, pero en realidad mi vikingo para mí es gallego, ¿no? Pasa un poco, por ejemplo, también cuando hablamos de Islas Canarias. Islas Canarias, algunas en particular, tienen un gran aporte africano. Entonces, cuando uno dice, bueno, tengo aporte africano, pero puede ser que tenga un aporte africano, subsahariano, que vino desde Canarias, que yo no lo tengo identificado como africano, porque viene de otro lado, ¿verdad? O sea, esos movimientos que hay, sobre todo los movimientos relativamente atrás, eh, es difícil de verlos. Por lo tanto, eso me está siempre generando cierta incertidumbre. Estoy mirando acá y ya no me acordaba que fíjese, por ejemplo, en indígenas, Mesoamérica y Andes, ¿verdad? Y el tema de indígenas, y vuelvo acá, es el más complejo. ¿Por qué? Por ejemplo, en Uruguay no tenemos, o sea, descendientes a nivel biológico, hasta ahora creo que lo máximo que hemos encontrado en una misma persona indígena es un 50%, que es bastante, pero es uno solo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo determino qué es indígena y qué es indígena uruguayo y qué es ser indígena uruguayo? No tenemos datos de charrúas, salvo los actuales reemergentes, digamos, charrúas, ¿verdad? O de guenoas. Nadie ahora se adjudica, o muy rara vez, nadie es muy, muy extremo, pero muy poca gente se adjudica una ancestría o ser guenoa, ¿verdad? O chaná, bueno, chaná tuvimos en Argentina, ¿verdad? Está un señor que justamente estaban reconstruyendo la lengua a partir de él, sería el último hablante de chaná, pero digamos que son grupos de los cuales ha quedado muy poca gente, y de charrúas y guenoas hay historiadores que discuten quiénes eran los que estaban primero, si eran charrúas o eran guenoas, y cuándo llegan los charrúas o cuándo llegan los guenoas. Entonces es muy difícil que yo les pueda identificar acá si tengo un ancestro charrúa. No me lo van a decir nunca porque de hecho no tengo una muestra de charrúas. Lo mismo, bueno, guaraní sí, hay guaraníes, pero guaraníes que han pasado procesos, ¿verdad?, de aislamiento, procesos de mestización, mestizaje, ¿verdad? Si bien tenemos grupos en el norte de Argentina, en Paraguay, en el sur de Brasil, guaraníes, distintos grupos de guaraníes, no tenemos tampoco la certeza de que estos guaraníes de ahora son parecidos a los que poblaron Uruguay, tanto hacia inicios, digamos, del periodo histórico, 1300, 1400, por ejemplo, como los que llegan en 1828 traídos por Rivera, que posiblemente más ya fueran mezclados. Por eso que estas identificaciones son bastante complejas y
que me digan, por ejemplo, que esta es una señora, ¿verdad? Tenga mitad y mitad de Bolivia, Perú y de Sudamérica, del este de Sudamérica. Yo generalmente lo que me quedo acá, mi idea es 32% indígena americano. No creo por ahora todavía, por ejemplo, en esta separación. Porque además de Uruguay, hasta donde sabemos, tenemos bastante poco aporte andino. Y si no hay una referencia clara de algún ancestro que pueda haber venido desde allá, tampoco parece ser. Okay. Esta base de datos que fue tomada inicialmente y después fue aumentada, se basa en eso. Pero claro, fíjese, por ejemplo, polinesios, 10%. Judíos sefaradíes, 10 individuos, 11 individuos. Es prácticamente nada. O sea, sefaradíes están distribuidos básicamente por casi todo el mundo y tener una muestra de 11 es lo mismo casi que no tener una muestra de sefaradíes. Me podrán decir, no, pero los sefaradíes son iguales a los ibéricos. Y es probable, por alguna extraña razón, y mi historia oral no lo avala, a mí me da siempre que tengo de Ashkenazim 8%. ¿Eh? Sin embargo, hablando con todos mis familiares, todos dicen, no, somos sefaradíes, o sea, el origen es sefaradí. O sea que ahí empiezan las discusiones, ¿verdad? Puede haberse mezclado algún sefaradí con algún ashkenazi, no es frecuente, pero bueno, puede. Pero fíjese los números en los que se basaron, ¿verdad? Generar una muestra de menos de 30, nosotros casi no la consideramos. Acá tenemos un montón de muestras de 30. Sardinia, que me daba a mí también, de Sardeña, 5 individuos, ¿verdad? Es muy poquito. Posiblemente ahora sean un poco más, pero realmente esto dificulta. Esto es de MyHeritage, hay otros que tienen National Geographic, supongo que Claudio tal vez hable de eso, pero bueno, habían tenido una muestra de indígenas más amplia, pero que no veo que esté funcionando demasiado porque sigo viendo los resultados un poco vagos y raros, porque bueno, hay gente, por ejemplo, de Uruguay que les da ancestros indígenas de México. Sí, puede ser muy atrás, porque pasaron por México, ¿verdad? Pero es complicado. Otra cosa que es interesante que les dan en general estos estudios es cuándo vivió vuestro ancestro común de cada uno de estos orígenes, ¿verdad? Este no es mío, acá aparece africano por varios lados, ¿verdad? Pero bueno, acá tenemos ancestros relativamente remotos en general, y es lo que decía también Alejandra, más atrás del 1700 no llegamos, ¿sí? Porque justamente se va perdiendo el ADN. O sea, recordemos que cada generación es la mitad, 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 o sea que después nos queda realmente muy poquitito, ¿no? Dijimos hasta 5 generaciones, pero si vamos al 1700, contando 4 generaciones por siglo, estamos hablando ya de a veces 12 generaciones. Está fuera del rango, ¿verdad? Pero bueno, acá fíjense que, por ejemplo, británico estaría en este rango del 1800 y un aporte reciente de África del Oeste centrado hacia 1910. Sí podríamos intentar ubicarlo, ¿verdad? Digo, no quiere decir que no podamos ubicar a todo el resto, a que haya gente que logra armar enormes genealogías que existen, ¿verdad? Pero bueno, ya es alguien que vivió hace bastante poco, puede ser un abuelo o bisabuelo o hasta padre. Entonces, bueno, ¿cómo se estima esto? Y no lo dije, creo que viene acá. Sí. Bueno, ese era el ejemplo. O sea, hay distintos métodos y ahí tenemos que caer en la informática, ¿verdad? Por ejemplo, este programa se llama GEDmatch, que permite, ¿verdad? Ahí me sobró una letra, que permite hacer reconstrucciones genético-genealógicas, ¿verdad? A partir de ADNs similares. Entonces yo lo que voy armando es, bueno, desde dónde arranca. Le dije para mitocondrial era muy fácil, para cromosoma Y era muy fácil, para realmente necesito herramientas bioinformáticas, no es así de sencillo, ¿verdad? No sé, y si no la vieron, se las recomiendo, si les interesa el tema. Esta serie de Netflix, que hace poco se llama El Rastro en castellano, o The Breakthrough en inglés, donde se identifica el asesino de algo que había sucedido hacía 16 años, donde obviamente no había estudios de ADN demasiado buenos, pero sí habían guardado la muestra y la habían guardado sin contaminación de la muestra del asesino. Y entonces, a partir de esa muestra, lo que hacen es tratar de reconstruir hacia atrás,
¿verdad? Porque el asesino no estaba en ninguna base de datos, hubiera sido lo más fácil, ¿verdad? En muchos países tienen bases de datos realmente de casos policiales o casos forenses, ¿verdad? Sea casos realmente por delincuencia o sea casos por paternidades, ¿verdad? Que van conformando una base de datos, pero bueno, este asesino en la base de datos no estaba. Pero empiezan a haber similitudes de ese asesino con gente que sí estaba, y que estaba en datos pagos, ¿verdad? O sea, de estos test comerciales. No eran estudios forenses, eran estudios de Ancestry, MyHeritage, ¿verdad? Pero empiezan a reconstruir a partir de ahí la genealogía, identifican distintas ramas, identifican parientes cercanos hasta que llegan a un probable sospechoso o al sospechoso probable, lo arrestan, le hacen el estudio de ADN y se confirma que era el asesino, ¿verdad? 16 años después. En Uruguay hubo un caso que no, pero me pareció interesante ponerlo, que además que es una chica argentina, Lola Chomnalé, ¿verdad? Que tenían ADN del asesino y tampoco estaba en ninguna base de datos. Y acá lo que se logró es identificar a un pariente por línea materna, de ahí se logró ir a la madre del asesino y de ahí se logró llegar al asesino que hoy está arrestado, juzgado, etcétera, ¿verdad? O sea que a partir también del ADN se logró, o sea que realmente es interesante y usando familiares, no está obviamente directamente el individuo. Otra cosa que se puede intentar hacer, todo esto tiene sus limitaciones, les digo, necesitamos herramientas bioinformáticas para todo esto, es ver en cada cromosoma cuál es el paterno y cuál es el materno. Dijimos, yo tengo un cromosoma materno y un paterno. En este caso, el grande, perdón, fíjese que acá ni siquiera hubo recombinación, o no parece haber habido mucha recombinación porque está todo pintado del mismo color, lo que podría ser el español, que sería cromosoma verde, o el celeste, que creo que es mediterráneo, ¿verdad? Esto parece que tuvieran un paterno solo de un origen y un materno solo de un origen, y muchos de estos repiten lo mismo, ¿verdad? Uno español. No, acá no puedo decir cuál es paterno y materno, eso hay que hacerlo después aparte, ¿verdad? También si tenemos, por ejemplo, cromosoma Y facilita. Pero también a veces es difícil cuando tengo un caso como este, donde cada cromosoma está hecho por pedacitos, ¿verdad? Donde hubo gran recombinación, sea por origen o sea por otras cosas, pero básicamente acá lo que estaría mostrando son muy distintos orígenes. Este es inventado, lo saqué de otro lado, pero bueno, y puedo tratar de identificar de cuál de los padres vino cada caso, ¿verdad? Por lo menos lo primero que se hace es esto, es tratar de separar por cromosoma. Claro, si yo tengo, por un lado, solo tengo 50% español y 50% italiano, voy a suponer de entrada que el español viene por un padre y el italiano viene por el otro, ¿verdad? Y así sucesivamente trato de ordenar los distintos orígenes, por ejemplo, así, ¿verdad? Donde tengo materno y paterno. Y acá empezamos a ver cosas raras, o sea, yo sería esta, de vuelta soy yo, ¿verdad? Donde tengo la mayoría, obviamente, española que vendría por ambos lados. Acá tengo dudas, porque, por ejemplo, mi padre supuestamente es 100% español de origen, y mi madre, de hecho, aparentemente tiene muy poco o nada, tendría el lado sefaradí, ¿sí? Pero lo mismo, bueno, lo italiano de mi padre hasta donde yo sé, no. Entonces, bueno, acá realmente yo puedo discutir cuán bien armados están esos cromos. Tendría que ver, por ejemplo, que en un mismo segmento tengo el mismo color, cosa que acá justamente no, ¿verdad? Porque acá tendría un enorme aporte español que me atenúa todo el resto. Pero si yo en un cromosoma del par tengo en dos fragmentos, ¿verdad? Español, o sea, en el paterno y en el materno, bueno, ahí sí puedo garantizar que tengo paterno-materno con español. Si no se da eso, se da como está pintado acá, es muy difícil decir que tengo español contemplado. Hasta ahora donde miro no tengo nunca verde en el... Doctora, ¿me permite una interrupción? ¿Cómo no? Me permite una interrupción para comentarle Sí, ¿cómo del no? tiempo que le resta disponible, aproximadamente Sí. 5 minutos. Perfecto, no, estoy terminando, tranquila. Bien.
Bien, entonces, eso en cuanto a la interpretación, ¿verdad?, de los test de ancestría. Yo dije que, bueno, que les iba a mostrar algunos otros datos de algunas otras cosas. Un tema que es mi tema, de hecho, de estudio en general, tiene que ver más bien con la identidad nacional, ¿verdad?, donde vemos que tenemos un aporte indígena 14%, esto en general por biparental. Tengan en cuenta que esto sería como tener que cada uruguayo tuviera un bisabuelo, sería 12,5 si fuera bisabuelo, como que cada uruguayo tuviera un bisabuelo indígena. Obviamente muchos, como vieron en mi ADN, no lo tengo, entonces o alguien tendrá el doble que yo. Por herencia materna tenemos 1/3 de indígenas, ¿verdad? Y esto es impresionante porque es un país que por identidad nacional no tenía indígenas, que 1/3 de la población, y esto lo venimos confirmando con distintos datos. Pero ¿qué pasa? Por el lado paterno solo tenemos 1, ¿verdad? El africano es más parejo en cuanto a biparental, pero miren la relación de lo bajo que es el africano cuando comparamos con el indígena. Y eso es parte de lo que creemos que es la explicación. La historia la han contado básicamente los hombres. A nivel nacional tenemos distintos valores, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en el norte siempre encontramos más indígena, sea a nivel general, sea a nivel, por ejemplo, fíjese, 60 y pico %, o sea, más de la mitad en el norte o noreste, ¿verdad? En distintas zonas del norte a nivel mitocondrial, pero siempre bajito a nivel paterno. En el caso de africano, como ven, es mucho más parejo y un poquito más alto nomás en Montevideo para el materno, pero siempre es bajo. Fíjese que lo paterno, si miramos, es prácticamente solo europeo, ¿verdad? Y eso creo que es lo que hizo a nuestra identidad nacional sin entrar en más datos. Y el otro caso que sí les quería mostrar, les dije, estamos estudiando con un grupo de neurólogos del Hospital de Clínicas acá de Uruguay, una distrofia, se llama distrofia dominante de miembros, da debilidad a nivel de brazos, piernas, de forma tal que aparece muchas veces después pérdida de movilidad, muchos terminan con silla de ruedas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? En Uruguay está descrito como serían varias familias, pero es la misma mutación. Está descrito en una familia de España, en 2 familias de Argentina, pero cerca de la frontera uruguaya, y ya tenemos 60 uruguayos. Una enfermedad que se conoce como enfermedad rara, ¿verdad? Porque es una mutación puntual que no aparece en otros lados del mundo, o sea que tiene una frecuencia sumamente baja. Acá hicimos, por ejemplo, una reconstrucción y lo que estamos pensando que el origen de esta mutación está a fines del siglo XVIII, comienzos del XIX, hace por el 1800. Estos son enfermos, estos son que vimos, estos son parientes que los enfermos dicen que tenían esta distrofia. En este caso, que es ya del 1800, esta señora está descrita una de las características, o sea que asumimos, pero este es un pedacito, todavía tenemos varias genealogías que no hemos logrado unir. Entonces, bueno, es otra cosa que hacemos de este lado, y acá contesto un poco la pregunta que se le había hecho a Alejandra del tema de los centimorgan, ¿verdad? O sea, de padres a hijos, como decía ella, bueno, alrededor de 3.500. Esto es mi madre conmigo, 3.380 centimorgan, ¿verdad? Con primos hermanos, y bueno, ahí no puse hermanos, pero sería la mitad que esto, ¿verdad? 1.100 y tanto. Con primos hermanos, que esperaríamos un 12,5% de coincidencia, pero sin embargo varía hasta ahora de 562 a 314. Y de hecho, con uno de mis primos hermanos tengo aún un poquitito menos, tengo creo que 20 menos. Acá están mejor los rangos. Estos son rangos de estudios nuestros y acá está el promedio más o menos debiera ser 850 de primos hermanos, pero varía, fíjense, de 500 a 1300. Y así para cada uno. Estos individuos de acá son todos portadores de esa distrofia, o sea, sabemos que tienen cierto parentesco. Por eso decía, bueno, 13 centimorgan lo dejo de lado. Todos ellos sabemos que tienen un pariente común bastante atrás. Fíjense lo que comparten. Algunos ni siquiera comparten nada. Hubo 2 casos que no comparten. Y claro, porque está muy atrás. Que fue el último que hicimos, sí comparte mucho, o sea, es prima hermana de este otro,
pero no compartió con el resto. Y acá lo que tenemos, bueno, 2 que estarían 41 o 38, pero otros que tienen 9 Morgan, ¿verdad? Estos 2. O sea que realmente, según lo que uno esté buscando, algo nos sirve. En todo caso, yo sé que tiene un origen, que la mutación no se da 2 veces. Es muy raro que una mutación se dé 2 veces. Y terminé bastante el tiempo. Muchas gracias. Gracias, doctora. Sí, terminó el tiempo. Muy bien. Bueno, tengo 2 preguntas para transmitirle. Nair Olsen, ¿está por ahí todavía? Bueno, la voy a leer. Sí, está Nair. Le agradece la conferencia y le pregunta ¿cómo sería el trazado del haplogrupo materno U6B1? ¿Es así, Nair, pregunta? Eso se lo dejo a Claudio. U6, U de Úrsula. Claro, sí, sí. Ese es el de Islas Canarias, ese se lo puedo contestar. Pensé que era Q, digo Q6, no me sonaba para nada. Bueno, a ver, el haplogrupo U se habría originado en principio en Europa probablemente, pero de ahí va a pasar al norte de África. Hay U5, U1, U2, varios de estos U básicamente están en la zona de Europa. Y este U6 va a tener B y va a tener A. El A lo vamos a encontrar básicamente en Europa, en África, y el B en Islas Canarias. Es un haplogrupo típico de Islas Canarias, pero llegado desde África, no llegado desde Europa, ¿no? Habría llegado desde la zona próxima de África y desde allí muchas veces llegó a América. En Uruguay es relativamente frecuente porque tenemos un aporte canario bastante alto. Tal vez Claudio pueda después. Bueno, muy bien. Y luego Fiorella pregunta, creo que es en la diapositiva 20 que usted pasó, no sé si la tiene ahí a mano. Sí. ¿Qué plataforma muestra esos resultados que usted exhibía en la diapositiva? Sí, ahí hay uno que... o sea, este es un estudio comercial, creo que ahora lo tienen todos, creo que lo tienen todos, que se hace con algo que se llama Paint. Creo que Ancestry, por ejemplo, lo está mostrando, creo que 23andMe también, creo que todos actualmente lo muestran todos, y se hace así con un se llama Chromosome Painter o algo así el programa, que pinta los pedacitos por origen, digamos, ¿no? Pero digo, tiene toda una parte bioinformática de atrás que es bastante compleja, por eso, porque tengo que ver, claro, si fuera mitad y mitad, y yo lo único que quiero ver es un origen muy general, tipo España versus Italia, me va a mostrar un cromosoma de cada color. El problema es cuando tenemos distintos orígenes, que casi todos tenemos distintos orígenes. Entonces, ¿qué se asigna para cada lado? Pero sí, en general creo que ahora todos lo están usando. Bueno, la felicitan por la ponencia. Acá hay otra pregunta, no sé si da lugar para responder, pero bueno, Rodrigo Kong pregunta, dice que afirma que comparte 350 centimorgans con un primo hermano. ¿Es posible para ese nivel de parentesco? Es decir, ¿es posible tener 370 centimorgan y ser primo hermano? Sí, está dentro de los rangos. Voy a primo hermano. Alejandra, ¿te acordás? Estamos un poco fuera del rango, ¿verdad? Es más un rango de primo segundo o de primo hermano, claro. Pero claro, sí que hubiera ahí un medio. Pero sí, es poco para... En general es arriba de 500. En general es arriba de 500. Puede ser un primo segundo o ya cuando cambiamos de generaciones, ¿verdad? Ahí habría que estudiarlo con más detalle. El rango, porque en general estamos esperando alrededor de 600, ¿verdad? O 700. Es casi la mitad. Creo que no es imposible. Por ejemplo, en primos terceros podemos tener 0 ya, ¿verdad? Creo que no es imposible, pero está un poco fuera de rango. Habría que estudiarlo un poco más. Claro, o muy bajo, está en el rango muy bajo. Claro, por eso, sí. Claro. Alan, Alejandra Gurovici quiere hablar, si la podés habilitar el micrófono. ¿Lo estás controlando vos, Alan? No, ella tiene que habilitarlo desde su celular. Alejandra, lo tenés que habilitar vos.
Ahí está. Ahí les mando una herramienta que como Ahí dice, está el Painter, exacto, sí. claro, que como DNA dice Painter. Mónica, es la herramienta que permite solamente poniendo la cantidad de ADN compartido en centimorgans, permite hacer la estimación de las probabilidades de parentesco. Primos hermanos, el piso, digamos, de la probabilidad es 396. A lo mejor estamos hablando de medio primo hermano y ahí podría ser, pero bueno, hay que analizar muchos factores, además de simplemente los centimorgan. Nada, quería complementar con esta herramienta para que después el que la quiera usar, eso era. Bueno, y por último, creo que por cuestión de tiempo, María pregunta, doctora, ni a lo grupo materno, supongo que dirá, Debe es ser haplogrupo. haplotipo, pone ella. También haplotipo, sí. Muy bien. Es H3, A minúscula, B minúscula, 1. ¿Cuál es la procedencia? Bueno, básicamente los H son europeos. Como dije, puede ser europeo o puede ser de norte de África, Próximo Oriente. H3, por ejemplo, creo que es bastante frecuente. Estoy citando de memoria en vascos, habría que revisar la frecuencia, pero eso creo que está en Wikipedia, pueden encontrar por si mira el H, H3. Ya la B, ahí tendría que mirar. Hay algo que se llama, a ver si lo puedo escribir acá. Yo recién me fijé, leí la pregunta, Ya miraste, le hicieron por dale. el comentario. Es muy frecuente, aparentemente, está restringido a España en principio. Ah. Esa variante particular, H3AB1. Con el AB. Sí, acá tienen el Filotri que no está muy actualizado, pero es un programa que está libre y ahí uno entra y va a encontrar todos los haplogrupos y pincha el H, esta creo que está con el HB, y de ahí va a ver la variante esta en particular, que no sé si hiciste eso, Claudio, porque ahí es una manera también de ver quién más tiene ese mismo haplogrupo. Si yo a tanto detalle no, pero si H3 me suena que es uno de los que se encuentra incluso en vascos antiguos, en un estudio prehistórico, que Sí, sí. H1, H3 H3, es ¿no? súper amplio en toda Europa. Eso, Es uno sí. de las ramas gruesas. Pero básicamente europeo y básicamente ibérico, sí. Bueno, y ahora tenemos una última pregunta. Bueno, no última, tenemos otro, pero no vamos a dar tiempo. No vamos con el tiempo. Nora Peña comenta, MyHeritage está actualizando los test hechos hace años. Los resultados de hace 2 años o más arrojan resultados muy diferentes de los actuales para un mismo individuo. MyHeritage explica esas diferencias, pero me genera dudas. ¿Son creíbles esas diferencias? Yo creo que lo que está sucediendo es lo que yo mostraba en una de las diapos, ¿verdad? Donde se ve la muestra en las que ellos se basaron, ¿verdad? Que inicialmente eran muy pocos, a veces eran 15 individuos de cada población. Como yo dije, a mí me han movido, digamos, desde Francia, España, Portugal. Eso era Ancestry, pero creo que para todos es lo mismo. A medida que se agregan datos y datos de gente que además tiene información o se agregan familias a veces enteras, yo creo que los datos son cada vez más consistentes. O sea, yo siempre me quedaría con el último dato como más creíble que los anteriores, en el sentido que en la medida que se aumentan las muestras va a ser más confiable. Como dije, de indígenas básicamente no hay datos. Entonces todo es muy poco confiable. Es confiable que sea indígena, de eso no hay duda, pero de dónde es, y me parece entonces que está pasando eso, ¿no? Es continua la actualización, creo que en todos los distintos test, digamos, kits, pero sí, yo me iría hacia el final. Bueno, María dice que es vasca. Sí. Bueno, para finalizar, le comento que Sara Paz Seco la saluda desde Santiago de Compostela. ¡Ay! Gracias, Sara. Estuve con ella hasta hace una semana. Bueno. Un abrazo, un beso Bueno, grande. Bueno, gracias a todos por la invitación, que no sé si lo dije al principio que estaba enredada con el PowerPoint, así que muchas gracias. Bueno. Felicitaciones, doctora. Gracias.